Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Mi tío Ned tomó mi mano. Gracias por venir, Silas, dijo. Estaba luchando duro para contener mis lágrimas. Ned era mi último pariente vivo, y estaba muriendo. Minutos antes, su médico me había dado la noticia en el pequeño vestíbulo, al final de la unidad de cuidados intensivos. Mi tío Ned y yo siempre habíamos sido cercanos. Era el hermano de mi madre y como un segundo padre para mí. 2 años antes, mientras veía bajar el ataúd de mi madre a su tumba, Ned había puesto su brazo alrededor de mí y dijo, «Ella está en un lugar mejor, hijo». Ahora solo éramos Ned y yo, y él sabía que era su turno. Desde que se enfermó, había venido al hospital todos los días. Él pensaba que venía por su bien, pero me di cuenta de que ahora venía por el mío. Hoy había hecho llamar al doctor para que dijera que necesitaba ir temprano, ya que era urgente hablar con él. De todos modos iba a venir. «Solo vendré un poco antes», dije. Cuando llegué, Ned dijo, «Necesito hablar contigo sobre el dinero de los huevos», con una voz que se debilitaba. El dinero de los huevos era una especie de leyenda familiar. Comenzó con mi bisabuelo, Silas, mi homónimo, cuyo padre había sido abogado. Pero Silas quería ser granjero. Su padre estaba en contra, pero el joven Silas había estado criando gallinas detrás de la casa de la adinerada familia. Esto era un poco vergonzoso para la familia acomodada. Silas vendía los huevos y guardaba el dinero. Cuando Silas tenía 20 años, su padre puso el pie en tierra firme y dijo que había tenido suficiente de las gallinas. Si Silas se negaba a ingresar en lo que su padre consideraba una profesión adecuada, entonces sería excluido de la riqueza de la familia. Lo que su padre no sabía era que Silas había ganado considerable dinero con la venta de huevos. Silas dejó su hogar y se instaló en una granja. Prosperó mucho en este esfuerzo, hasta el punto de reconciliarse con su familia. Después de independizarse, Silas siempre apartaba el dinero de los huevos en un fondo especial. Eventualmente, le entregó este dinero a mi abuelo como una especie de fideicomiso, para las generaciones futuras de la familia. Mi abuelo tenía 2 hijos, mi madre, Sonia, y mi tío Ned, a quien confió el dinero de los huevos, como se le llamaba. Cada vez que había un problema financiero en la familia, mi madre y mi tío Ned decían, «Vamos a recurrir al dinero de los huevos», y luego se reían histéricamente. Quizás fue por la risa que yo veía el dinero de los huevos como una especie de broma. Ned era abogado como su abuelo, el padre de Silas. Aún así, Ned siempre vivió muy frugalmente, en una casa pequeña con necesidades muy modestas. Nunca se casó, diciendo, a menudo, que se casaría cuando encontrara a una mujer tan buena como su madre o su hermana, pero supongo que nunca lo hizo. «Tío», dije, «si no hay nada en el fondo de los huevos, no me importa. Estoy aquí por ti, no por dinero. Lo sé, y por eso te llamé. El próximo mes, te casarás con Nancy, y bueno, por más buena que parezca y por más bonita que sea, hay algo en ella en lo que simplemente no puedo confiar. Se dice que no conoces a tu cónyuge hasta que has estado casado por mucho tiempo», dijo Ned. Y luego hizo una pausa antes de continuar. «En mi escritorio en casa, encontrarás mi testamento y toda la información sobre el fideicomiso familiar de Silas Stevenson. Por favor, no le digas nada a tu esposa al respecto, hasta que estés completamente seguro de ella y hayan estado casados durante al menos 5 años. Prométeme esto, y me iré a mi descanso eterno en paz». ¿Qué podía hacer? Hice a mi tío la promesa que buscaba. Era, creía yo, un asunto pequeño e insignificante. Luego descubriría que estaba equivocado. Me quedé otra hora con mi tío. Durante ese tiempo, pareció quedarse dormido, pero luego los monitores pitaban y zumbaban. Mi tío Ned se había ido a reunirse con mi madre. 3 días después, enterré a mi tío en el cementerio familiar junto a mi mamá y papá. Sus padres también enterrados allí, al igual que toda la familia, en el pequeño cementerio fuera de Massena. Nancy, mi prometida, no asistió al funeral. Tenía exámenes finales. Nancy era entonces estudiante de medicina de 4º año. Nancy y yo llevábamos juntos unos 2 años. Ella y el tío Ned nunca congeniaron. Nancy puede ser un poco desconcertante, es una persona muy decidida. Desde la escuela secundaria, había estado centrada en convertirse en médica. Hizo todos los sacrificios necesarios, lo que la dejó un poco limitada socialmente. Ella es una mujer bonita, algunos podrían decir incluso hermosa, con una altura de unos 67 y cabello rubio hasta los hombros. Tenía la figura de una animadora, pero la personalidad de una friki de la computadora. No era la mejor en matemáticas, que es como nos conocimos. En la universidad yo era tutor para aquellos desafiados por el cálculo, y Nancy fue asignada a mí. Necesitaba buenas calificaciones para ingresar a la escuela de medicina, y eso significaba no solo aprobar cálculo, sino hacerlo muy bien. De alguna manera, parecía que conectábamos. Mi ambición era enseñar, ambos estábamos dedicados a ayudar a los demás. Ninguno de nosotros tenía mucha experiencia en relaciones. Empezamos lo que yo llamaría citas de estudio.
Nos juntábamos para estudiar y terminábamos en la cafetería. Gradualmente, comenzamos a besarnos en el camino a casa. En la noche en que recibí la noticia de la muerte de mi madre, estaba con Nancy. Al día siguiente, le pedí que se casara conmigo. Pero pospusimos la boda hasta que me gradué y encontré un trabajo de enseñanza. Una semana después del funeral de Ned, abrí el cajón del escritorio de mi tío, y descubrí que me había dejado una gran carga. Allí, ordenados cuidadosamente, estaban su último testamento y los registros de un fideicomiso del cual yo era el único beneficiario. Los estados de cuenta mensuales de bancos y corredores lo decían todo. El fideicomiso familiar Stevenson contenía casi $7 millones. Nancy y yo habíamos estado viviendo juntos durante varios años, mientras ella terminaba la escuela. Obtuve mi certificado de enseñanza, y la boda estaba planeada para el próximo mes. Yo sería el que nos mantendría con mi salario de maestro, mientras ella completaba sus estudios. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, ya que deseaba convertirse en cirujana. El dinero que había heredado haría la vida más fácil, pero había prometido mantenerlo en secreto. También veía el dinero de los huevos como una especie de obligación personal, algo que pasara a nuestros hijos. No le conté a Nancy sobre el fondo fiduciario y en su lugar llevé el dinero a una firma de inversiones en Manhattan. Si necesitábamos algo, sacaba dinero de los fondos, siempre haciendo que pareciera que había tomado prestado el dinero y estaba luchando por devolverlo. En cierto modo, era verdad. Tenía la intención de reembolsar el fideicomiso lo mejor que pudiera. Sus padres nos organizaron una boda elegante, pero rechacé su oferta de pagar una luna de miel. Nos fui a un resort caribeño caro, diciéndole a Nancy que el tío Ned me había dejado un legado para nuestra luna de miel, y eso era verdad. Los primeros años de nuestro matrimonio, vi muy poco a Nancy. Parecía que estaba constantemente estudiando, pero cuando estábamos juntos, la vida era buena, muy buena. Mi carrera eventualmente me mantuvo muy ocupado. Era maestro de escuela pública en un distrito prestigioso, donde enseñaba segundo grado. Con mi formación en matemáticas, podría haber enseñado en la escuela secundaria, e incluso haber obtenido un título avanzado y haberme convertido en profesor universitario. Sin embargo, mis aspiraciones eran cambiar la vida de mis estudiantes para mejor. Mi corazón me decía que el mejor lugar para hacerlo era enseñando a niños pequeños. Nancy no entendía la naturaleza de mi vocación, pero al principio, lo aceptó. Como dije, éramos muy felices con ella como estudiante de medicina y yo enseñando a niños pequeños. Esperaba algún día tener hijos propios. Eventualmente, Nancy se graduó e hizo prácticas en el centro médico local. Pasé de verla muy poco a casi no verla en absoluto. Sin embargo, sabía que estaba trabajando hacia un objetivo. Creía que cuando terminara su internado, estaríamos realmente juntos. Sin embargo, pronto se embarcó en una residencia. Antes de darme cuenta, habíamos estado casados 5 años. Llegó el momento de contarle a Nancy sobre el dinero de los huevos, pero algo me detuvo. Sabía que debía decírselo, pero algo me mantuvo en silencio. Finalmente, admití para mí mismo que no confiaba en mi esposa. Era ambiciosa y demasiado consciente de su posición social. Me dije que con el tiempo maduraría y luego podría revelarle el dinero de los huevos. Nancy completó su residencia y comenzó su carrera como cirujana. Pensé que nos veríamos más, pero no fue así. Sin embargo, los ingresos de Nancy aumentaron enormemente, y pronto hablaba de comprar una casa. Vi esto como una buena señal de que estaríamos planeando una familia. Nancy insistió en comprar una casa cara en un vecindario de moda, que sentía que coincidía con su nuevo y aumentado estatus. Soy cirujana, me dijo, y esta es la casa de un médico exitoso. La casa era la clásica casa de lujo, utilizando demasiado de un terreno pequeño y teniendo un diseño interior que creaba mucho espacio inútil. Tenía un garaje independiente para 3 coches, que Nancy pronto llenó, con un automóvil de lujo caro y un vehículo todoterreno de 4 ruedas. Nuestro pequeño Subaru que yo conducía estaba apretado en el tercer espacio. Mi sugerencia de que ya era hora de considerar comenzar una familia fue ignorada. Acabamos de ganar nuestra libertad, los niños nos atarán. Es hora de disfrutar nuestro éxito, argumentó. Sin embargo, no disfrutamos nuestra libertad, o al menos, yo no lo hice. Pasé muchas noches y fines de semana solitarios en una casa grande y vacía. Vivíamos en un vecindario de postal donde las casas estaban cerca, pero las personas estaban distantes. Supuestamente, Nancy estaba trabajando todas las noches y fines de semana, pero comencé a sospechar que no todo era trabajo. Por aburrimiento, comencé a ser voluntario los fines de semana en la guardería local y pasaba mis noches en salas de chat en Internet. Fue esta última actividad la que llevó a un suceso extraño. Generalmente, frecuentaba grupos orientados a la educación donde discutíamos las tendencias actuales en la educación. Una tarde, un recién llegado apareció con una pregunta peculiar y altamente específica. «Este es Hermes», escribió. ¿Alguien sabe algo sobre un programa educativo llamado Doctrina? Me interesarían sus opiniones.
La junta en la que estaba esa noche estaba compuesta principalmente por administradores escolares. Habían escuchado sobre el software educativo que mencionaba. Era un paquete complicado de programas asistidos por computadora para niños de primaria, que estaba recibiendo mucha publicidad en la prensa en ese momento. La mayoría de los administradores en la junta esa noche estaban muy entusiasmados. Sin embargo, mi escuela resultó ser un sitio de prueba, y sabía que el software era inútil. La tecnología, comenté, está muy bien, pero Doctrina requeriría una gran inversión en hardware para casi todas las escuelas. Incluso las escuelas mejor financiadas, solo tienen 1 o 2 computadoras por aula en los grados inferiores. Usar este software requeriría una gran inversión para una ganancia modesta. Eso excluye a las escuelas públicas, y a todas menos unas pocas escuelas privadas de élite. Sin embargo, si estás gastando una pequeña fortuna enviando a tu hijo a una escuela privada, ¿quieres que tu hijo sea enseñado por una máquina? ¿Qué tal la educación en el hogar?, preguntó Hermes. Tenía pensamientos al respecto, y pronto, sugirió que tuviéramos una conversación privada. Discutimos las posibilidades de éxito de Doctrina en el campo educativo durante las siguientes 4 horas. Eran más de las 2 de la mañana cuando nos desconectamos. Sin embargo, mi esposa aún no había llegado a casa. Entró alrededor de las 3 y se tambaleó hacia nuestro dormitorio. Yo fingí estar dormido. Claramente, había estado bebiendo, y por lo tanto, no había estado trabajando. Tiró su ropa en el cesto y se dirigió al baño principal del dormitorio. Antes de irme al trabajo al día siguiente, revisé el cesto de la ropa sucia. Nancy seguía dormida. Supuestamente, trabajaba de 4 de la tarde a medianoche, pero tenía mis dudas. La ropa en el cesto no era la que uno usa para trabajar. Especialmente la ropa interior elegante que tenía evidencia de sexo. Cualquier fe que tuviera en mi esposa se perdió. Durante las próximas 2 semanas, estuve en una especie de niebla, preguntándome qué había sido de mi vida e intentando determinar un rumbo hacia adelante. ¿Qué había salido mal? ¿Era algo que hice o no hice? ¿Era un solo hombre o muchos? ¿Debería enfrentarla? ¿Deberíamos intentar terapia? Había tantas preguntas pero no respuestas fáciles. El pequeño Jeffrey Anderson me sacó de mi ensimismamiento. Era un niño brillante, pero estaba luchando. Tenía problemas de lectura definidos y tenía problemas con la pronunciación. Sospechaba que tenía una discapacidad de aprendizaje. No teníamos las instalaciones para evaluarlo adecuadamente en nuestra escuela. Lo evaluamos, pero fue estrictamente rutinario. Sabía que sus padres tenían recursos. Les informé de lo que sospechaba en la reunión de padres y maestros y les recomendé varias fuentes buenas para ayudarlos. Efectivamente, Jeffrey tenía un problema y necesitaba ayuda adicional para superarlo. Ayudar a Jeffrey me distraería de mis problemas matrimoniales. Al final de la evaluación y la reunión de intervención, el señor y la señora Anderson me agradecieron. La señora Anderson me abrazó y dijo, «Eres un hombre maravilloso. Tu esposa es una mujer muy afortunada, aunque parece que no lo sabe». La señora Anderson era supervisora de enfermería en el hospital de mi esposa, y su esposo era un abogado prominente. Jack Anderson luego me estrechó la mano y dijo, «Si alguna vez necesitas algo, Silas, por favor, no dudes en pedirlo». Me fui sintiéndome como un gigante, estaba en la cima de mi profesión. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico críptico de Hermes, diciéndome que ingresara al grupo de discusión esa noche tarde, para tener una conversación privada. Mi siguiente correo electrónico fue de mi esposa diciéndome que llegaría tarde nuevamente esa noche. Ingresé al foro de mensajes alrededor de las 11 de la noche. Hermes estaba allí esperándome. «Hola, profesor», comenzó, «te debo mucho. Ese trato de Doctrina fue un fracaso, me ahorraste un montón de dinero. Me alegra, pero ¿eso es lo que haces? ¿Invertir?» Sí, empecé como un trader diario con algo de dinero de la familia, pero casi lo perdí todo. Sin embargo, conocí a este tipo que dirige un fondo que invierte en startups. He estado invirtiendo con él durante unos 3 años. No siempre acierta, pero cuando lo hace, es un buen día de pago. Estaba promocionando Doctrina hasta que lo pusiste al tanto. Está agradecido por la ayuda que nos diste. Bueno, me alegra ayudar. Mira, mi amigo y yo lo hemos discutido, y bueno, tenemos un trato que es una verdadera apuesta. Si estás interesado, puedo darte una parte de mi inversión. La inversión mínima es de 500.000. Te dejaré tener una parte de mi inversión, la cantidad que quieras, hasta 5.000, dijo. Bueno, supongo que podría invertir parte del dinero de los huevos, escribí. Se rió, eso está bien, dinero de los huevos. No conocía a este tipo, aparte de hablar por un grupo de mensajes, pero algo me estaba empujando esa noche. Había tenido éxito con Jeffrey Anderson, pero al mismo tiempo me sentía mal, porque podía sentir que la señora Anderson sabía lo que mi esposa estaba haciendo a mis espaldas. Ya sabes, amigo, escribí, me apunto, pero quiero una parte completa. ¿500.000? ¿En serio? ¿Eres profesor? Como dije,
tengo dinero de los huevos. ¿Huevos? ¿Quién lo hubiera sabido? ¿Pero cómo se llama esta empresa? La empresa se llama Odeo, pero estamos invirtiendo en el spin-off, lo llaman Twitter. Sí, lo sé, nombre tonto. Era un nombre muy tonto, pero supongo que ya sabes lo que pasó. Estaba dentro sin tener idea de en qué me estaba metiendo. Si Hermes hubiera explicado de qué se trataba, seguramente habría pasado. En mi opinión, era una idea tonta ir con el nombre tonto. Sería la primera de varias ideas tontas. A veces fracasaban, pero cuando tenían éxito, los rendimientos eran geniales. 5 años después de invertir en Twitter, estaba observando a mi esposa desde el otro lado del salón de baile. Las cosas entre Nancy y yo habían empeorado. Estábamos en una recaudación de fondos y fiesta navideña para el hospital. Todos estaban vestidos de forma formal, excepto el profesor. Yo estaba con mi mejor traje azul, y podía sentir la vergüenza de mi esposa. Por su parte, ella estaba colgada del brazo de un joven cirujano, su último amante. Pronto comenzaría el baile, y ella estaría en sus brazos bailando demasiado cerca para ser respetable. Debería haberme preocupado, pero el divorcio definitivamente estaba en juego. El problema era que era demasiado rico en ese momento. Era más rico de lo que cualquier hombre tenía derecho a ser. Había ocultado esta riqueza, pero no podía ver cómo no saldría a la luz en un divorcio y perturbaría mi vida. Era un conjunto extraño de circunstancias que me habían llevado a este lugar en mi vida. Había estado usando secretamente el dinero de los huevos para hacer el bien, pero ejerciendo mucho cuidado para evitar revelar mi posesión de ese dinero. Sin embargo, el destino aún no había terminado con el dinero de los huevos, ni conmigo. Señor Stevenson, dijo una mujer, tomándome del brazo. Me giré después de observar a mi esposa y encontré a la señora Anderson a mi lado. Oh, hola, Mary, dije. Debería haber sabido que estarías aquí. Felicitaciones por ser nombrada jefa de enfermería. Gracias, y si no te importa, me gustaría presentarte a varias personas. Me llevó a un pequeño grupo. Conoces a mi esposo, Jack, y este es Leslie Dumont, la presidenta de nuestro hospital. Su esposo, Arthur, y Donna Miller, dije, interrumpiéndola. Somos viejos conocidos. Mary se volvió hacia Donna. Oh, ¿conoces al señor Stevenson? Sí, dijo Donna. Silas es voluntario en la guardería que uso. Me temo que lo he molestado varias veces al llegar tarde a recoger a mis hijos. Donna era una mujer baja con una figura redonda. No exactamente gorda, pero con caderas anchas y senos voluminosos. Como los viejos dibujos de sexys ninfas del bosque, pensé la primera vez que la vi. Estaba cautivado por su cabello negro y sedoso cortado corto para enmarcar su hermoso rostro redondo. Ella tenía 2 hijos inscritos en el centro de cuidado infantil donde yo hacía trabajo voluntario. Era enfermera registrada en el hospital, trabajando los fines de semana para evitar los turnos nocturnos. Tenía poca ayuda en casa, ya que su esposo había fallecido 2 años antes. La guardería de fin de semana es muy limitada y difícil de mantener, debido a la demanda reducida y al gasto significativo. Nuestra guardería funcionaba los 7 días de la semana, gracias a una subvención de una misteriosa fundación con un nombre extraño, la Fundación Obum. Nunca es una imposición ayudar a una mujer hermosa que lo necesita, dije, provocando una risa del grupo y una sonrisa tímida y avergonzada de Donna. El abogado Jack Anderson intervino de inmediato, diciendo, muy bien dicho, y obviamente cierto, ya que viene del mejor educador que conozco. Alguien que se ha comprometido con la excelencia. Ahora era mi turno de ruborizarme avergonzado, pero Mary Anderson comenzó de inmediato a explicarle a Donna, y al señor y la señora Dumont, cómo había detectado el problema de aprendizaje de Jeffrey, ayudando a diseñar un plan de intervención para él. Jeffrey comienza la escuela secundaria el próximo año, y es el mejor de su clase, gracias a este hombre, dijo, acercándose a mí y dándome un abrazo. La excelencia en la profesión es algo a lo que todos aspiramos, pero pocos logramos, señaló el señor Dumont. Luego la señora Dumont agregó, sin embargo, algunos dejan que sus naturalezas más básicas los guíen. Mientras Leslie Dumont decía esto, miraba al otro lado de la habitación, donde mi esposa había comenzado a bailar con su nuevo amante. No creía que las actividades de mi esposa fueran completamente secretas, pero parecía entonces que eran mucho más conocidas de lo que yo creía. En ese momento, Donna dijo, voy a ser directa aquí y preguntarle a este excelente caballero si quiere bailar. Así fue como sostuve por primera vez a Donna Miller en mis brazos. Una mujer que, desde ese momento, parecía llenar perfectamente el espacio entre mis brazos y el vacío en mi vida. Esa noche llevé a Donna a su casa, dejando a mi esposa que encontrara su propio camino de regreso a la casa que a veces compartíamos. Donna vivía en una pequeña casa en una calle lateral. Me invitó a entrar a tomar café. La vi revisar amorosamente a sus hijos mientras dormían en sus camas. Luego pagó a la joven que cuidaba de ellos, sacando el dinero de un pequeño bolso en su cartera. Lo poco que pagaba a la niña dejaba el bolso vacío.
Una vez más, mi atención se centró en cuántas veces había una distinción entre la felicidad doméstica y la riqueza financiera. Nos sentamos en su cocina tomando café hasta altas horas de la madrugada. La presioné para que me contara sobre su vida. Me habló de su infancia y de asistir a la escuela de enfermería, y luego de conocer a su esposo y enamorarse. Habló de dar a luz a su hijo primero y luego a su hija. Todo esto salió de ella como un río inundado de primavera corriendo hacia el mar. Luego chocó con una presa, y ella me contó lentamente la trágica muerte de su esposo. Ella y los niños estaban en el auto con él, viajando para visitar a su anciana madre, cuando un camión derrapó y lo mató a él e hirió a ella. Afortunadamente, los niños estaban seguros en la parte de atrás, pero Jason murió, y estuve 3 semanas en el hospital. El camión estaba involucrado en algún asunto corporativo que tenía poco seguro. El dinero de Jason se agotó pronto en nuestros gastos de vida ese primer año. Ella intentó pasar por alto las dificultades que enfrentó con la muerte de su esposo, pero no la dejé. La obligué a contármelo todo, sabiendo que contar aliviaba la carga. No sé qué haría sin la guardería reducida que me concedieron en el centro donde trabajas, dijo. Me pregunto cómo lo administran. Ah, ya sabes, dije, personas como yo donamos algo de tiempo, y padres como tú ayudan. Además, tenemos benefactores. Sí, estoy muy agradecida contigo, dijo, cubriendo mi mano con la suya y apretándola. Y estoy muy agradecida con esa Fundación Obum. Debería escribirles y decirles cuánto me han ayudado y lo agradecida que estoy. Oh, estoy seguro de que lo saben. Bueno, aún así me gustaría decírselo, dijo. ¿Podrías conseguirme su dirección? Trabajaré en eso, dije. Pero es muy tarde y debería irme. Creo que estás equivocado, sonrió. De hecho, es muy temprano. Pero te dejaré ir si prometes volver y contarme todo sobre ti, y no dejarme hacer toda la conversación. Como hice esta noche. Hice esa promesa, y tenía la intención de volver. Esa noche, en casa, encontré a mi esposa esperándome. Estaba furiosa y empeñada en pelear, pero no tenía motivo para darle lo que quería. Mira, estoy cansado, y sea cual sea tu problema, me voy a la cama. ¿O no lo harás? No puedes simplemente dejarme sin decir una palabra en un evento público. ¿Cómo esperabas que volviera a casa? Esperaba que tu novio te llevara a casa, dije, dándole una mirada. ¿Qué esperaba? Transmitiera que sabía acerca de sus relaciones extramatrimoniales. ¿Cómo te atreves a hacer semejante acusación? Como dije, estoy cansado, y no es una acusación, sino un hecho conocido por la mayoría, si no por todos, tus compañeros de trabajo. Tú, y creo que su nombre es Dr. Anthony Vincent, han estado llevando a cabo una relación muy pública durante varios meses. Esta noche lo estabas exhibiendo frente a tus colegas. Tony es un amigo, y eso es todo. Bueno, supongo que tu amigo te llevó a casa. Si supieras algo, sabrías que Tony maneja una motocicleta, y yo no estaba vestida para eso. Nancy, suspiré, ¿no puedes entender que simplemente ya no me importa? ¿Por qué? Supongo que tienes algo con esa mujer fácil con la que te fuiste esta noche. Con eso, me giré bruscamente. Casi se cae de las escaleras, no esperaba que la confrontara. Donna Miller no es ninguna mujer fácil, es viuda y madre. El tipo de mujer decente que alguien como tú no puede entender. No esperaba una defensa de Donna, y mientras se agarraba del pasamanos para no caer, pude ver algo cruzar por su rostro, una mezcla de miedo y pérdida. Pero luego recuperó su ira, y cuando llegamos a la parte superior de las escaleras dijo, «Me odias por mi éxito». En la puerta de nuestra habitación, me volví hacia ella de nuevo, por curiosidad, no por enojo. «¿Por qué pensarías que te odio?», pregunté. «Porque soy una cirujana prominente, y tú eres un maestro de primaria sin importancia». Solo pude negar con la cabeza mientras entraba en la habitación y me preparaba para acostarme. Aparentemente, ella pensaba que había anotado un punto con su última declaración. «Todo esto es mío, ¿sabes?», afirmó. «La casa y todo lo que hay en ella. El Mercedes y el SUV, el dinero en las cuentas bancarias y nuestro 401k son todos de mis ganancias. Pero no el dinero en el fondo de los huevos. Ni un dólar vino de ella, de los millones que ganaban más en una semana de lo que ella ganaba en un año. Tampoco podía reclamar la propiedad total del resto de nuestras posesiones, compradas con la ayuda de mi salario de maestro. Sin embargo, solo sentí decepción de que hubiera puesto las cosas antes que el amor en nuestro matrimonio. «¿Por qué, Nancy?», pregunté. «¿Cómo puedes estar tan obsesionada con las cosas materiales?». Mientras decía esto, agradecí al tío Ned por su consejo. Había mantenido el dinero de los huevos en secreto, porque no podía estar seguro de mi esposa. Entré al baño en la suite principal y cerré la puerta detrás de mí. Nancy primero intentó abrir la puerta y luego gritó a través de ella, «En un divorcio. Me aseguraré de que no te quedes con nada». Luego, gracias a Dios, se quedó en silencio. No estaba allí cuando terminé en el baño y volví a entrar en la habitación. Encogí los hombros y me fui a la cama.
El día después del Día de Acción de Gracias, Nancy efectivamente puso un cuchillo en nuestro matrimonio. Habíamos pasado las vacaciones en casa de sus padres, fingiendo que éramos la pareja amorosa. Cuando se sirvió la comida y su madre finalmente se sentó a la mesa, las primeras palabras de la boca de su madre, con toda la familia escuchando, fueron: «Silas, ¿cuándo puedo esperar ver algunos nietos?» «Pregúntale a tu hija», respondí. Nancy me lanzó una mirada de enojo y luego comenzó su respuesta estándar, sobre cómo teníamos que esperar hasta que su carrera estuviera más establecida. Al final de esto, su madre le dio el consejo habitual de que no debíamos esperar demasiado tiempo. Al día siguiente, Nancy aseguró que habíamos esperado demasiado tiempo. «Me voy en el receso de Navidad», me informó. «¿A dónde propones que vayamos?», pregunté. «No vamos», dijo. «Me voy con una amiga». «Supongo que es un amigo hombre». «No es asunto tuyo», respondió. «Bueno, no es Tony Vincent, porque escuché que te dejó por un modelo más joven». Se enfureció con esto y salió corriendo de la casa. Me senté un rato y luego decidí llamar a una agente de viajes. «Sí, puedo reservar ese viaje», me informó la mujer, «pero debo advertirle que puede ser bastante caro durante la semana de Navidad. Y eso sin incluir la entrada al parque y las tarifas de los paseos. Simplemente, haz la reserva, pero mantén el compromiso final hasta que la dama diga que sí», le dije. Había estado viendo a Donna con bastante frecuencia durante el último año. A menudo la llevaba a cenar a ella y a sus hijos, cuando venía a recogerlos del cuidado de niños los fines de semana. Los niños se habían familiarizado conmigo. Estaba Darrell, de 6 años, y Cheyenne, de 4. Darrell llevaba el nombre de su abuelo paterno, y Cheyenne llevaba el nombre de la madre de Donna. Aunque Donna y yo nos habíamos acercado, no había ninguna relación física. No era que me estuviera conteniendo por alguna moralidad equivocada. En lo que a mí respectaba, no le debía nada a Nancy ni a nuestro matrimonio. Pero podía percibir el conflicto dentro de Donna, la buena esposa todavía tratando de recuperarse de la muerte de su esposo. Fue en este sentido que le pregunté a Donna y a sus hijos si me acompañarían a Disney World en Florida, durante la semana de Navidad. Primero se lo mencioné a Donna sin que los niños escucharan. Ella mostró de inmediato cierta reticencia. «¿Crees que es sabio?», preguntó. «Si te preocupa mi esposa, no te preocupes». Ella me informó que estará de vacaciones con un amigo. «No, esa no era mi preocupación», dijo Donna. «Estaba considerando el gasto». «Bueno, no te preocupes por eso, tengo dinero apartado para este tipo de ocasiones». Cuando se lo contamos a los niños, estaban emocionados. Pero me di cuenta de que Donna ya sabía que mi esposa no sería un problema. Lo que ella sabía era algo que tendría que explorar. Hice una última cosa. Llamé y contraté a una firma de investigación privada. Una firma grande y con los recursos para seguir a mi esposa en su viaje. Nuevamente, alguien me recordó el gasto, y les aseguré que no sería un problema. «¿Qué tal si les envío un depósito de $25,000 y me facturan semanalmente?» Con mi esposa siendo seguida, me preparé para el final del periodo escolar y mis vacaciones. Por primera vez en años, estaba deseando que llegara la Navidad. Volamos a Orlando en Nochebuena. El viaje con 2 niños pequeños fue agotador. La suite que había reservado tenía 2 habitaciones grandes, y Donna tomó una con los niños. Dormí solo en una cama king size. Los niños nos despertaron temprano el día de Navidad, listos para empezar. Pasamos un día en los juegos y paseando por el parque. Sin embargo, a última hora de la tarde, todos estábamos agotados. Fue un día agitado en el parque, pero esperaba menos gente para el resto del viaje. No mucho después de una cena temprana, primero Cheyenne y luego Darrell cayeron profundamente dormidos. Abrí una botella de vino del servicio de habitación y Donna y yo nos instalamos en el sofá. Donna tomó un sorbo de vino y luego se excusó. Supuse que estaba cansada y se dirigía a la cama. Donna regresó con un camisón transparente. Me quedé atónito, apenas pude balbucear un «¿qué demonios?». «Oh, no te gusta», bromeó, sosteniendo el dobladillo de sus lados y dando una pequeña vuelta. Cuando la vi por primera vez, pensé que se parecía un poco a una ninfa clásica, pero al verla de esta manera, supe que era la ninfa más sexy que jamás haya existido. Al llegar al final de su pequeña vuelta, me levanté de un salto y la agarré. El sexo que siguió no se puede describir. Parecía no haber fin material a nuestra pasión, y eso era porque no era solo pasión. Cada uno sabía que el otro se había enamorado sin sexo. Ahora avanzamos a un estado de intimidad física que muchos aspiran a alcanzar, pero pocos lo logran. Agotados en las primeras horas de la mañana, nos quedamos abrazados y le pregunté, «¿Por qué ahora, Donna?». «Porque», dijo ella, «te amo, y te he querido durante algún tiempo y sabía que me querías a mí. Pero respetaste a él y a mí lo suficiente como para esperar. Sabía que él del que hablaba era su difunto esposo». Entonces dormimos, y no fue hasta casi el último día, sentados en una pequeña cafetería, bebiendo café caro, que le pregunté qué sabía ella del nuevo amigo de mi esposa.
Sus hijos estaban jugando cerca y ella los estaba mirando y no me miraba mientras hablaba. Es el doctor Sherman, y es un poco escandaloso, me temo. No puede ser Thomas Sherman, es el jefe de medicina del hospital. Sí, respondió. Ese Thomas Sherman. Pero está felizmente casado, y debe tener al menos 15 años más que Nancy, argumenté. Más bien 20, y se rumorea que solo estaba teniendo una aventura con una mujer más joven, hasta que su esposa lo sorprendió con ella en la cama y lo echó. Ahora dicen que está tratando de mantener una buena imagen. Sin embargo, nadie cree que durará mucho con la fácil del hospital, opinó. Luego, dándose cuenta de lo que había dicho sobre mi esposa, se volteó hacia mí con la cara roja y se disculpó. No te preocupes, ella es eso y más, admití. No quería ir a casa, pero sabía que teníamos que hacerlo. Llegamos a casa en Nochevieja, justo a tiempo para celebrar. No fui a casa esa noche, sino que me quedé en casa de Donna. Mi esposa regresó a casa al día siguiente por la tarde, apenas una hora después de mi llegada. Se veía bien y bronceada, claramente de unas vacaciones al sol. Creo que su propio bronceado la hizo no notar el mío. En cualquier caso, no nos dimos la bienvenida con un beso al volver a casa. El ambiente frío permaneció entre nosotros hasta febrero, cuando llegué a casa de la escuela y la encontré sentada en nuestra sala de estar. Sabía cuál era su problema. La había vigilado. La noticia del romance entre el jefe de medicina y la cirujana había llegado a los fideicomisarios del hospital, y uno de los amantes tenía que irse. Eligieron a la mujer. Ella quería que la consolara, pero me resultaba difícil hacerlo. También intentó volver a ganarse mi favor. Sin embargo, como dice el refrán, ese barco ya había zarpado. En abril, mi matrimonio con Nancy llegó a una conclusión abrupta. Esperé a que se recuperara profesionalmente antes de exigir el divorcio. Su regreso a su vocación no fue fácil. Los hospitales de nuestra región eran conscientes de su reputación, y no querían tener nada que ver con ella. Finalmente, encontró un lugar en un pequeño hospital, que hacía cirugía de pérdida de peso bariátrica, como especialidad para sobrevivir en el entorno actual de la atención médica. La cirujana jefa era una mujer, y Nancy era su asistente. Supuse que era un gran paso atrás en prestigio, pero tal vez no en salario. En cualquier caso, las cosas se complicaron por algo de mi parte. Donna y yo habíamos sido cuidadosos al principio para tomar precauciones. Cuando regresamos de Florida, Donna comenzó a tomar la píldora, o más precisamente, un parche de algún tipo. No tengo suficiente conocimiento para saber qué salió mal, pero ella estaba embarazada. Y yo no podía estar más feliz. Con ella trabajando en un hospital, la noticia se divulgó rápidamente. Llegué a casa una tarde después de la escuela, con la intención de cambiarme y salir hacia la residencia de Donna. Encontré a Nancy esperándome. Bueno, conseguiste embarazar a tu pequeña facilona, me acusó. Simplemente, encogí los hombros y dije, sí, estamos muy contentos. Esto provocó a Nancy, como sabía que lo haría, y ella comenzó a maldecir a Donna y a mí. Cuando se calmó, dije lo más calmadamente que pude, esto tiene que ser humillante para ti. Al igual que tu estatus de mujer fácil notable lo es para mí. Pero si quieres mitigar el dolor, te sugiero que me divorcies lo más rápido posible. Eres un bastardo, juró. Ni siquiera te avergüenzas. Según yo, no tengo nada de qué avergonzarme. Reclamaré adulterio y nombraré a la madre como tu amante. No, no lo harás, Rey. Verás, tengo fotos. Te he estado siguiendo desde antes de la Navidad pasada. Me encanta especialmente un conjunto de fotos tuyas y de Tom Sherman en una playa nudista en San Martín. Si esas se publican en Internet, lo poco que te queda de reputación se evaporará. No te atreverías, dijo. Pruébame. Me fui entonces y me dirigí directamente a la oficina de Jack Anderson. Él me estaba esperando desde hacía tiempo. Sentado en su oficina, él dijo, sabes que ella va a pedirlo todo. Ella puede quedarse con todo, excepto el dinero de los huevos, pero quiero que se haga rápido, obviamente, dije. No puede alcanzar el fondo de los huevos. Es irrevocable, y seguiste mi consejo sobre transferir tus ganancias financieras hacia él lentamente con el tiempo, me dijo Jack. Bien, hagámoslo. Donna no estaba tan tranquila. ¿Cómo puedes darle todo? Debes luchar contra esto. Te prestaré dinero para los abogados. Puedo sacar una segunda hipoteca en esta casa, no me importa un comino mi reputación. Pero no permitiré que te empobrezcas por mi culpa. Traje una botella de champán caro conmigo. Aquí, déjame servirte una copa de esto. Probablemente lo necesitarás, dije. Ella estaba sentada en la mesa de su cocina y se levantó para detenerme. No, exigió. Estoy embarazada, y no podemos permitírnoslo. Es solo una copa, dije, empujándola suavemente hacia su asiento. Cuando la tenía sentada y con poco de vino, me arrodillé y dije, Donna Miller, ¿aceptarías casarte conmigo? Luego te hablaré sobre el dinero de los huevos. Frunció el ceño,
Pero asintió con la cabeza a mi propuesta, murmurando, dinero de los huevos. Así que le conté, todo comenzó con mi bisabuelo Silas.